Mi nombre es Miguel Bolaños y hoy les voy a hablar del papel que tuvieron los derechos humanos y de género en la Revolución Rusa. Antes que nada, tomando en cuenta que los derechos humanos son un conjunto de libertades fundamentales que todas las personas tienen por el hecho de ser humanos, que protegen, reconocen la dignidad de las personas, que regulan su relación con el Estado, entre sí y con la sociedad, y que los derechos de género son un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y mujeres en la sociedad y sobre todo en el ámbito laboral, en este caso, de tal forma que todos tengan los mismos derechos, recursos, oportunidades, independientemente de su identidad de género. ¿Cómo es que se vieron reflejados en las revoluciones rusas de 1917? Bueno, en primer lugar, había una gran inconformidad debido a varias cosas por parte del pueblo ruso, ya que éste se encontraba oprimido por la industrialización acelerada junto con la participación del Imperio ruso en la Primera Guerra Mundial y la monarquía absolutista que había en aquel entonces. Esto se traducía en libertades, derechos limitados específicamente de los trabajadores, la explotación laboral, la escasez de alimentos, la pobreza excesiva y sobre todo en zonas campesinas, y había grandes desigualdades. En todo esto se observa que no se veía por el bien ni el cumplimiento de los derechos del pueblo. Y si bien estos hechos motivaron al pueblo a estas revoluciones, la privación de los derechos de género no causaron la revolución, al menos no fueron los principales causantes, aunque no se puede ignorar las desigualdades entre hombres y mujeres que había en aquel tiempo. Fue hasta que Rusia participó en la Primera Guerra Mundial y en su revolución que se observaba cómo la mujer empezaba a tomar un papel importante. Participaban de forma valiosa, aunque no en pie de igualdad que los hombres, pero se organizaron de una manera autónoma para llevar a cabo ciertas reivindicaciones en el movimiento revolucionario y empezaron a tener ciertos roles laborales que hombres solían ejercer pero que estaban luchando, por ejemplo. Y con base a esto, ¿hubo un avance o un retroceso? Podríamos decir que hubo un avance significativo en cuanto a la otorgación de derechos de género y humanos. Por ejemplo, las mujeres ya tenían el derecho a administrar su propio dinero después de esta revolución y ningún miembro de una pareja tenía derecho sobre las propiedades del otro. Ya se tendría un derecho a dar carta de divorcio por parte de las mujeres y a abortar, y se dio pie al derecho al voto de la mujer, igualdad de derechos laborales y su participación en el gobierno, que normalmente era dominado por hombres. Sin embargo, estos últimos derechos no se vieron respetados y reflejados inmediatamente, sino hasta después, con el paso del tiempo. Además de esto, se vio reflejado el derecho de educación, de alfabetización y de una forma laica y gratuita. Sin embargo, esta revolución dio pie a la guerra civil y al surgimiento de la URSS, otro periodo en el cual se evidenció que aún había muchos derechos que no se respetaban del todo, específicamente en el liderazgo de Joseph Stalin, como deportaciones, encarcelamientos y asesinatos extremos por razones políticas, étnicas o religiosas, o trabajos forzados, hambrunas en aquel tiempo. Y si bien la Revolución Rusa promovió un gran avance en cuanto a los derechos humanos y de género, aún habría mucho camino por recorrer. Muchas gracias.